Capítulo 3. Verdades. La luz de una lámpara tenue iluminaba el pequeño apartamento de Akira Nita. Una montaña de papeles, fotografías y recortes de periódicos se extendía por la mesa frente a ella. El caos era evidente, pero también lo era su propósito: encontrar respuestas. Nita había pasado los últimos 4 años intentando conectar los fragmentos de información que había reunido. Todo comenzó con el accidente en el que murieron 2 jóvenes, Kento Nanami y Yua Ibara. Pero para ella, aquel caso nunca fue solo un accidente. Había algo extraño, algo que los informes oficiales no mencionaban. 4 años atrás. Akira era una periodista recién salida de la universidad, emocionada por cualquier oportunidad que le permitiera destacar. Cuando asignaron a su equipo la cobertura del colapso de un edificio en el centro de Tokio, ella no dudó en aceptar. La escena era un caos. Ambulancias, bomberos y policías intentaban contener la situación. Pero Akira no pudo evitar notar algo que no cuadraba. Entre los escombros, había algo más que vigas y concreto, manchas negras, casi como sombras vivientes, que parecían disolverse en el aire. ¿Qué es eso?, murmuró, acercándose con cautela. Nadie más parecía notarlo. Los rescatistas trabajaban sin inmutarse, ignorando completamente las extrañas figuras que ella veía moverse entre los restos del edificio. Fue entonces cuando lo vio: el cadáver de algo que definitivamente no era humano. Sus extremidades eran grotescas, y su rostro, deforme, parecía congelado en una expresión de furia. El aire alrededor de aquella cosa estaba cargado de algo, pesado, opresivo tal vez. «Nita. ¿Qué haces?», le gritó su jefe, sacándola de su trance. Ella retrocedió, intentando procesar lo que acababa de ver. Pero no fue hasta que revisó las fotografías que tomó en el lugar que notó algo más extraño. Entre las sombras y los escombros, había rastros de lo que más tarde identificaría como firmas, marcas de energía que parecían indicar la presencia de alguien o algo. 3 de esas firmas destacaban entre las demás. Una era brillante y vibrante, como si hubiera sido hecha por alguien extremadamente poderoso. Las otras 2 eran más débiles, pero aún claramente visibles. Aquel incidente la obsesionó. La versión oficial del gobierno hablaba de un colapso estructural, pero Akira sabía que eso no era cierto. Nadie podía explicar el cadáver de aquella cosa, ni las marcas extrañas que solo ella parecía notar. Con el tiempo, comenzó a investigar. Su obsesión por encontrar respuestas la llevó a descubrir patrones similares en otros incidentes: edificios destruidos, personas desaparecidas, siempre con esos rastros de energía maldita. Sin embargo, fue difícil dar con nombres o identidades. Parecía que quienes estaban involucrados eran expertos en borrar cualquier rastro de su existencia. Pero no eran perfectos. En un informe forense que obtuvo de manera extraoficial, encontró un nombre: Kento Nanami. Su cuerpo había sido recuperado entre los escombros, pero el informe médico indicaba algo extraño: su muerte no fue causada por el colapso. Las heridas en su cuerpo eran inconsistentes con los daños estructurales del edificio. Con el tiempo, y gracias a contactos en la policía, descubrió otro nombre: Yua Ibara, el segundo fallecido en el incidente. Era más joven que Nanami y, al parecer, estudiante. Pero más allá de eso, no había mucha información sobre él. Y luego estaba la firma más fuerte, la que sobresalía sobre las demás. Fue la más difícil de rastrear. Nadie parecía saber quién o qué era. Pero después de años de búsqueda, logró conectar una serie de eventos que la llevaron a un nombre: Goku. Akira no sabía quién era Goku exactamente, pero estaba convencida de que él era clave para entender lo que realmente ocurrió aquella noche. Quizás había sido el responsable, o tal vez solo un testigo. Fuera como fuese, él sabía más de lo que cualquiera estaba dispuesto a admitir. Pasó meses rastreando su paradero. Sabía que era peligroso. Si Goku estaba involucrado en algo tan grande como lo que sospechaba, podría estar metiéndose en un mundo del que no podría salir. Pero ya era tarde para dar marcha atrás. Se apoyó en la silla, observando las fotografías frente a ella. En una de ellas, tomada en un incidente más reciente, podía distinguir la figura de un hombre. Estaba lejos, casi cubierto por la niebla, pero Akira sabía que era él. «Te encontraré», murmuró para sí misma, su determinación creciendo. Akira sabía que enfrentarse a Goku no sería sencillo. No tenía pruebas sólidas, solo intuición y las extrañas habilidades que había desarrollado desde aquel accidente. No entendía por qué podía ver las maldiciones o sentir las firmas, pero sabía que era su única ventaja. Se puso de pie, recogiendo su chaqueta y su cámara.
Había recibido un aviso sobre un nuevo incidente en las afueras de Tokio, algo que tenía las mismas características que los casos que había investigado antes. Tal vez esta sea mi oportunidad, pensó mientras salía de su apartamento, dejando tras de sí el caos de su investigación. Akira Nita avanzaba con cautela por las calles desiertas del pueblo. La niebla, densa y pesada, parecía envolverlo todo, creando un ambiente opresivo. Su cámara colgaba de su cuello, lista para capturar cualquier evidencia de lo que había estado investigando. El aviso que recibió sobre actividades extrañas en este lugar la había llevado hasta ahí. Sabía que no era coincidencia. Todo encajaba con los patrones que había identificado. Pero estar ahí, sola, sin apoyo alguno, comenzaba a pesarle. Tranquila, Akira, esto es solo otro trabajo, se dijo a sí misma, intentando calmar sus nervios. Las casas a su alrededor parecían abandonadas, sus ventanas rotas y cubiertas de polvo. Sin embargo, algo en el ambiente le decía que no estaba sola. Un crujido repentino la hizo detenerse. Giró rápidamente, su corazón latiendo con fuerza, pero no había nada. La niebla jugaba con su visión, creando sombras que parecían moverse en los rincones más oscuros. Siguió caminando, sus pasos resonando en el silencio del pueblo. De pronto, una sensación la invadió, algo que no podía explicar. Era como si una presencia poderosa la estuviera observando. Akira se detuvo y alzó la mirada. Entre la niebla, distinguió dos figuras. Una mujer de cabello púrpura oscuro y un hombre alto de cabello alborotado y oscuro. La mujer parecía agotada, mientras que el hombre llevaba algo o alguien en brazos. Por un instante, sus miradas se cruzaron. Akira sintió como si el tiempo se detuviera. Los ojos de aquel hombre, intensos y profundos, la atravesaron como si pudieran leer cada uno de sus pensamientos. Una oleada de emociones la invadió. Miedo, curiosidad, pero sobre todo, certeza. Es él, Goku, pensó, su mente procesando rápidamente lo que acababa de suceder. Él no dijo nada, ni siquiera cambió su expresión. Simplemente apartó la mirada y siguió caminando, como si ella no estuviera ahí. La mujer que lo acompañaba lanzó una rápida mirada hacia Akira, pero tampoco se detuvo. Akira se quedó inmóvil, su cámara colgando inerte de su cuello. Era la primera vez que veía a Goku en persona, y aunque había imaginado este momento muchas veces, no se parecía en nada a lo que había planeado. Cuando finalmente se atrevió a moverse, las dos figuras ya habían desaparecido entre la niebla. Akira respiró hondo, intentando calmarse. Lo encontré, pero, ¿qué se supone que haga ahora?, murmuró para sí misma. Había algo en él, algo que la hizo dudar de sus propias teorías. Sacó su cámara y revisó las fotografías que había tomado sin pensar, pero la niebla había dificultado captar algo claro. Solo una imagen mostraba vagamente su silueta, borrosa y distante. Esto no será suficiente, sin embargo, esa mirada, aunque breve, le había dejado una impresión profunda. Sabía que tenía que encontrarlo de nuevo, pero esta vez, debía estar preparada. Akira decidió no seguirlos. No solo porque no quería arriesgarse, sino porque sentía que no era el momento adecuado. Volvió sobre sus pasos, pensando en todo lo que había aprendido y lo que aún le faltaba por descubrir. Mientras tanto, Goku y Utaime continuaron su camino, ajenos a la periodista que los había visto. Pero en el fondo, Goku sintió algo extraño. ¿Qué ocurre?, preguntó Utaime, notando su expresión pensativa. Nada, respondió él, aunque no estaba del todo seguro. La niebla a su alrededor pareció volverse más densa, ocultando sus figuras mientras se adentraban aún más en la